Esteban Valdés, el hijo de Don Ramón del Chavo del Ocho, llega a este espacio para hablar más íntimo. Cuando uno llegaba del colegio aquí en Colombia había una ceremonia, era lo que quería decir precisamente. Esteban Valdés está con nosotros porque esa ceremonia se trataba de ver el Chavo del Ocho. Y tú eres precisamente, Esteban, el hijo de Don Ramón Valdés. ¿Qué tal, Flavia, el invitadazo que tenemos? Lo máximo, e además com um livro delicioso que já estou aqui honrando e já tenho uma curiosidade louca para ler. Com permisito, dijo Monchito. Monchito. Muy lindo. Bueno, como ha sido para ti despegar-te desse personagem de tu papá tão forte? Porque sempre é um desafio para um hijo, não digo superar, pero poder encontrar seu espaço quando a gente inevitavelmente compara. Claro, bueno, para mí es un honor, gracias por la invitación, Marco y Flavia, estar aquí. Y bueno, es que no me puedo despegar, ni me quiero despegar de él, pero es parte de mi vida, está en mis genes, está en la familia. Es una gran responsabilidad, es muy divertido, a veces muy emocional, porque cuando la gente se entera quién es mi papá y me abraza y llora, y lo he repetido más de una vez, les digo, es que yo no soy Don Ramón, yo soy el hijo. Dice, pero es lo más cercano que podemos estar de esa persona. Es verdad, es una sensación de estar realmente cercano al personaje. Pero para ti, profesionalmente, ¿cómo fue ese camino? Mucho de eso lo hablo en el libro, ¿no? Porque yo cuento la historia de Ramón Valdés detrás de cámaras. El libro comienza precisamente como un guión cinematográfico, por cierto, donde estoy yo en la secundaria y llega un compañero de clase y me dice, oye, ¿qué sientes que tu papá salga en televisión y sea famoso? Y yo le digo, ¿tu papá qué es? Pues es doctor. ¿Y qué sientes que tu papá sea doctor? Pues nada. Y yo le digo, pues yo tampoco siento nada que mi papá sea famoso y salga en la tele. Esa respuesta en ese momento que le di fue lo que yo sentía sin percibir lo que iba a ser después hasta el día de hoy, Don Ramón o Seu Madruga en Brasil, ¿no? Seu Madruga en Brasil. Seu Madruga en Brasil. Y yo creo que ni ellos se daban cuenta de a dónde iban a llegar, de la fama que iban a tener. Y crecí en una familia de artistas. Mi mamá cantante, tengo tíos que cantaron en Europa ópera, tías sopranos, locutores de radio. Entonces, por eso le respondí a ese amigo eso. Para mí es normal, pero no es nada normal. Es algo muy extraordinario. Pero ¿por qué no es normal? Porque es interesante que tú digas, para mí es normal, pero no es normal. ¿Dónde está la anormalidad entonces de eso? Bueno, creo que lo anormal es que yo no sienta lo que siente la gente por Don Ramón. Porque para mí Don Ramón es mi papá, el ser humano, la persona con defectos, virtudes, no el que sale en la tele. Pero cuando veo esas reacciones de la gente por lo que mi papá, aparte de todo el grupo, ¿no? De Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, pero en especial Don Ramón, esa emoción, eso que lloran, eso que dicen es que mi infancia no fue la misma, no hubiera sido la misma sin tu papá. Pues eso yo no lo entiendo porque eso yo no lo he vivido. Entonces, yo estoy como acá y la gente, los fans, o sea, yo no soy un fan, es a lo que quizás me refiero, ¿no? Los fans se desviven y aman y pagan y disfrutan ver a ese actor. Claro. Yo soy el hijo de esa persona, ¿no? Tú dices perdón, Marcos, tú dices una cosa muy interesante, porque el fan tiene una característica particular. El fan no permite al personaje fallar. Como hijo y no viendo al papá como fan, ¿pudiste ver ese papá fallar en algunas ocasiones? Ah, claro, claro. Porque mi papá era un ser humano de carne y hueso, común y corriente, con virtudes y defectos. Y algo de eso yo lo cuento en el libro, porque yo les hablo de ese ser humano, del que antes de llegar a la fama, el pobre, el que debía la renta, el que a veces no había que comer. Pero el personaje que era igualito vivía de vacaciones. Era igual, era igual. O la pasaba muy bien. El personaje estaba siempre de vacaciones y no tenía nunca plata. Sí, exacto. Pero él fue un papá para ti con más fallas o con más virtudes? No, más virtudes, 100%. La principal, el amor. Aunque era un mexicano, latino, macho, que no abrazan, que no besan, que no muestran los sentimientos. Pero sí dan consejos. No, sí, claro. Estoy hablando generalizadamente, ¿no? No por etiquetar a nadie. Sí. Pero ese historial, ¿no? Mi papá nos besaba, nos bañaba, nos cambiaba el pañal, nos abrazaba, nos arropaba, nos cantaba antes de dormir. O sea, lo que hacía una mamá, que un hombre nunca haría,
Sí. Mi papá fue una segunda mamá para nosotros. Mira que de pronto para ti se sentía como una vida donde no sentías nada porque a lo mejor y vivían en esa pobreza, que era esa pobreza que no era para nada, ustedes eran felices, ¿sabes? Eran felices porque tenían una vida de calidad con él. Exacto, sí. Mi papá logró transformar esas dificultades que todos los seres humanos podemos llegar a tener, como te decía, a veces no tener que comer. En el libro yo incluyo un pasaje de esa vida donde mi papá llega, mi mamá le dice no hay nada que comer y hay harina y hay agua y hay sal y mi papá se pone a amasar, a hacer la masa, ¿no? Para hacer unas tortillas. Sí. Y ahí está ilustrado como un tipo cómic, ahí lo vamos a buscar, pero era divertidísimo porque en la mesa de concreto, de cemento, de metal, no me acuerdo, mi papá se ponía a hacer las tortillas y era divertido porque como un buen panadero, aquí está, mira, agarraba la masa y la azotaba en la mesa y era un gran susto que nos daba a mis hermanas y a mí. O sea, era una obra de teatro con tu papá Sí, en la casa. y nos daba un susto, pero de repente ya nos moríamos de la risa. Y otra vez él amasaba y se daba cuenta cuando estábamos distraídos. Y, ¡pah! Y era, imagínate, para que se nos olvidara el hambre que teníamos. Sí. Pero al final, ahí estamos ya disfrutando de esa tortilla y una taza de café, que era todo lo que teníamos. Pero ese amor y esa creatividad y ese sentido del humor fue lo que transformó esa situación difícil de pobreza en algo divertido y en algo ¿Tú tenías creativo. cuántos años más o menos en esa 5 años, 6 años tal vez. ¿Y cuándo cambian las cosas en la vida de ustedes? Bueno, a finales de los años 60, cuando Roberto Gómez Bolaños trabaja con mi papá en una película, por primera vez juntos como actores, se llama La Rebelde, y ahí trabajan ellos dos en una película de comedia. Y Roberto ya había visto a mi papá trabajar en cine, porque mi papá empezó su carrera en 1949, en la época de oro del cine nacional mexicano. Cuando a Roberto Gómez Bolaños le dan la oportunidad de hacer un sketch en un programa de concurso, Sábados de la Fortuna, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, por cierto, estamos aquí medio inspirados, ¿no? Y ahí comienza la carrera de mi papá ya en televisión, gracias a que Roberto Gómez Bolaños lo invita a participar en ese sketch. Y de ahí en adelante, pues ya el Chavo, el Chapulín y todo lo que ya la gente Y ahí conoce. la cosa creció. Empezó a ganar dinero, se compró su primer coche. Y te hago una pregunta además. Él soñaba con actuar de pronto con Silvia Pinal, porque me estás hablando de la época dorada del cine, con La Doña. Trabajó con Silvia Pinal. Imagínate. Y mi mamá también. Increíble. ¿Y qué recuerdas de Silvia Pinal y de toda esa época? Bueno, en esa época como tal, pues, de hecho, si hablamos de los 50, yo nací en 1960. Sí. No lo viví, pero ya después también, estando en ese ambiente, llegamos a ir a premiaciones donde estaba Silvia Pinal. Sí. Yo era así como que yo me caso con Silvia Pinal, ¿no? De Increíble. hecho, en una fiesta la saqué a bailar y bailé con ella, ¿no? Increíble. Sí. Y aparte que te tocó también Verónica Castro empezando, Sí, todo claro. eso. Quiero preguntarte también, ¿en qué momento te das cuenta de que era un boom tu papá y que definitivamente tú tenías que ir y pegártele a él a los tours por Cuernavaca, por Cancún, por Isla Mujeres, por todas estas partes? ¿En qué momento te das cuenta como ya esto se nos salió de control? Imagínate que antes de que fuera famoso mi papá, podíamos ir a un restaurante, un supermercado, Sí, una normal. tienda, y la gente veía a mi papá, no sabía ni quién era. Sí. Pero la primera vez que mi papá nos llevó a un restaurante, la primera vez que fuimos a un restaurante, que ya tenía un poco más de dinero, unos tacos que se llaman flautas, Sí. que son largos, dorados y con crema, y bueno, Ya me delicioso. antojei. Já me antojei com isso. Y Menos mal te hemos preparado. ¿Cómo que se llama tu plato favorito? mole de olla. Mole de olla. Cuidado, te quemas. Entonces imagínate, estábamos comiendo en unos bancos así, con un cristal que daba a la calle, y pues mi papá comiendo, nosotros también, y pasa una señora, y se para la señora, y ve a mi papá, y le hace así. Y mi papá Sigue sigue comiendo como si Y nada. esa señora, ¿qué le pasa, no? Y seguía la señora y le hacía así. Mi papá ya había empezado a salir en la televisión, y ahí mi papá, decimos en México, le cae el 20, o se da cuenta que la señora lo estaba saludando porque ya lo había visto en televisión. Claro. Y él reacciona, deja de comer y le hace así, y ya la señora se fue feliz. De ahí en adelante, a cualquier lugar donde fuéramos, a veces íbamos a otro restaurante y como abejas llegaba la gente, el autógrafo, porque antes no había cámara ni teléfono celular, el autógrafo. El autógrafo. Llegaba toda la gente de supermercado, toda la gente del restaurante, y de ahí en adelante salir a la calle era difícil, pero al mismo tiempo mi papá tenía esa cualidad que le tenía paciencia a la gente, los atendía
Ya si tenía hambre le decía... Pero de genio era un poquito salido de los cabales, ¿no? No. No, sí, porque el personaje era más o menos él. Sí. Sí. Y si se enojaba, si lo hacías enojar. Yo estoy seguro que si te hago enojar, te vas a enojar, aunque tengas una sonrisa muy linda, pero de repente va a haber algo que te hace enojar. Uy, o igual no, a ti, sí. a Flavia. Permisito, dijo Él se Gonchito. pone, sí, feroz, enoja, claro. Ay, qué va. Entonces, sí, obviamente como padre a veces nos disciplinó, a veces nos castigó, mi mamá también. Pero, de alguma maneira, hacía falta a presença dele na casa uma vez que se torna famoso? Porque me imagino que as jornadas de gravação deveriam ser extenuantes. Ah, claro. Para dar conta de los capítulos todos, para todo el mundo. Sí. O sea, ¿tú sentiste de alguna manera que perdiste a ese padre por el personaje? De alguna manera sí, aunque mi papá de todos modos en la pobreza salía a trabajar de chofer, de pintar casas, de carpintería antes, ¿no? Ahora sí estaba 8, 10 horas o más fuera de casa, como cualquier padre que tiene que ir a trabajar, ¿no? Sí lo extrañábamos, pero esa es otra cosa muy hermosa, que cuando él llegaba en la noche, nosotros, mis hermanas y yo, estábamos ya supuestamente dormidos, y llegaba y ya, nos hacíamos los dormidos. Y ya llegó mi papá, ya llegó mi papá. Entonces disfrutábamos tanto que él venía pensando que estábamos dormidos, y te digo, nos tapaba bien, metía las cobijas aquí para que no se subieran los animalitos, y nos daba un beso. Y es lo que más amamos de mi papá. Ese beso que nos daba era así, incomparable. Es lo que más extraño yo de mi papá. Pero se entendía que tenía que estar grabando. De hecho, María Antonieta de las Nieves, en una entrevista, habla de que ellos tenían que grabar en una semana los episodios de un mes. Eu só me imagino, porque normalmente é assim, sacam muito nessas gravações, são assim, vem, Esteban, e tu mamá? Ah, te la presento. Sim, porque entendo que a gente sempre queda muito curiosa a ele. Pero e Edia? Porque me imagino que um papel importante. Uau, que mulher linda! Esa era Araceli Julián a los 23 años. Uau, que beleza! Mi mamá era cantante, actriz, música, hacía mucha compositora. Pero ella seguiu com sua carreira uma No. vez que ele começou a trabalhar dessa maneira? Cuando ella se casa con mi papá, que mi papá, lo dije en otra entrevista, no tenía trabajo, en la vida real, trabajaba en una granja, Sí. mataba pollos para venderlos en una tienda, ¿no? Mi mamá deja su carrera porque se enamoró tanto de mi papá que ya no le importó más que estar con el flaco, que le decía, ¿no? Flaco, mi flaco, mi vida, le decía. Entonces ella dejó todo eso por vivir con Ramón Valdés, no el don Ramón, el famoso, ¿eh? Y se fueron a vivir a una granja. Después de estar en La Habana, en Nueva York, mi mamá cantando en lugares increíbles, ahora escogió irse con el amor de su vida a una granja. Maravilloso. O sea, fue tanto el amor que sintió por mi papá y mi mamá por ella, que es como si vivieran en Beverly Hills, para que me entiendan, ¿no? Increíble, increíble, porque escogió calidad de vida sobre lo que pudo haber sido para ella la elegancia y toda la opulencia y todo esto. Te quiero preguntar por la serie que se viene, porque ahorita en junio va a haber una serie que se llama Sin Querer Queriendo. Los han buscado, han hecho ese acercamiento con la familia, yo me imagino que sí, pero ¿qué sentiste cuando viste por primera vez al que va a ser de Don Ramón? Wow, pues es increíble porque el cast de todos los personajes que representan a los personajes es maravilloso. O sea, no sé cuánto tiempo tardaron en pasar a cuántos iban a hacer a Don Ramón. 2 años. Te tengo el dato. Sí, sí, no es que más, ¿no? Pero Miguel Islas, hablando de él, que representa a mi papá como persona y el personaje, ¿no? No pudieron haber escogido otro mejor. Tanto me llegó a mí verlo. Yo no lo vi actuar, porque sí fui a las grabaciones a veces de la serie, a los estudios, y los vi a todos. Tengo fotos ahí en mi Instagram, Estevitan Valdés, por cierto, para que me sigan. Es cierto que le dices papá a Le Miguel digo papá, Islas. le digo papá. Yo le digo a Miguel Islas papá, y él me dice mijito. Mijito. O sea, no, es que yo lo vi en una entrevista ese día que llegué al estudio caracterizado de Don Ramón, y yo estaba viendo a mi papá y yo empecé a llorar. De verdad. Yo empecé a llorar. O sea, sí, ¿no? Entonces hizo bien. Lo hizo muy bien. No he visto su actuación ya en la serie como tal, Sí. pero no creo que haya habido otro mejor. De hecho, yo tengo un proyecto que ya les platicaré después de hacer de este libro la biografía en bioserie de mi papá. Sí. Y ya no voy a tener que hacer casting. Claro. Ya lo tengo a él. A Miguel Islas. A Miguel Sí, Islas. sí, sí. A ese grado, ¿eh?
Ahí es cuando un actor puede decir que está haciendo muy bien su trabajo porque hace llorar a otra persona. Bueno, el actor se pone contento y yo creo que los psicólogos también. Ah, claro. Cuando hacen llorar a la persona, porque dice como, bueno. Llorar o reír, que es más difícil O hacer reír también. Pero no, esa serie garantizado un éxito. Yo les digo a ellos, porque me comunico con la mayoría de ellos, les digo, pero ¿están conscientes de lo que va a pasar con sus vidas? ¿No? Juan Lecanda, Miguel Islas, Andrea Noli, Pablo Cruz, ¿no? No, y Pablo Cruz, y que lo conocí allá en Madrid, divinísima persona, y que sean conscientes que además van a venir muchísimas temporadas y que a lo mejor quedan encasillados en esos personajes Sí. y les va a tocar todo eso. Pero que los vean en todo el mundo, porque esa serie va para todo el mundo de habla hispana y ya en Brasil também depois, claro. O Seu Madruga. O Seu Madruga. Eu não sei se eles fizeram a dublagem para esa serie. Bueno, Sí, no sé y si ya es lo muy doblaron. raro, es muy raro para mí, cuando yo una vez aquí sintonicé televisor y estaba, escuchar en español, cuando uno se acostumbra a escuchar en otra Claro. voz y otra Dices- manera. Es muy raro. dices, no es, o sea, hay algo errado aquí. Sí, claro, claro. Flavis, te quiero mostrar fotos de la gira y hay una foto en particular en la Media Torta, aquí en Bogotá. Ya la busco, no se preocupe. Y además tenemos los documentos. Esta foto en particular hizo parte de un episodio que tiene un antes y un después. La ida a Acapulco de la vecindad, Sí, ¿cierto? sí, claro. O por lo menos no sabemos si fue en esa oportunidad. ¿Qué recuerdas de eso? No, sí, mi papá nos llevó a toda la familia a Acapulco. O sea, aprovecharon. Creo que fue la primera vez que yo volé en avión, por cierto, que son 40 minutos de Ciudad de México a Acapulco, ¿no? Y nos llevó a un hotel que se llama El Mirador, que hasta la fecha existe, que por cierto, en ese hotel mi mamá de joven cantaba en el teatro de ese hotel. Pero bueno, hay muchas cosas conectadas, ¿no? Pero hasta donde yo recuerdo fue la vez que fueron a grabar el episodio del Chavo del Ocho a Acapulco y también 1 o 2 del Chapulín Colorado que lo hicieron en Acapulco. Tu papá se nos va en 1988. Sí, 9 de agosto. El 9 de agosto. ¿Lo tienes muy presente? ¿Qué recuerdas de él y qué recuerdas de sus últimos días y sus últimos momentos? Bueno, es un pasaje triste, ¿no? Perder a un ser querido que, repito, ya no es el famoso, el que sale en la tele, es el papá, el de carne y huesos. Y recordar todo lo que él hizo para sacarnos adelante, ¿no? Para luchar y pelear y mostrarnos su amor en las buenas, en las malas, ya después con la fama, lo que tú decías, pues a veces no estaba ausente, pero fue un padre ejemplar en muchos aspectos. Y ya cuando él, pues, le da cáncer, le detectan en 1985 cáncer en el estómago, le quitan 3/4 partes del estómago y le dan 6 meses de vida. Uf. Podía haber quimioterapia, tal, y nosotros, yo lo cuento en detalle en el libro, decidimos como familia, como hijos, no decirle lo que los doctores nos dijeron. ¿Él tenía cuántos años en ese entonces? Tenía 63. Ok, era bien joven. Muy joven, yo tengo 64 ahora, mira, estoy fuerte. No, sí. Pero bueno, entonces decidimos no decirle y él vive todavía 3 años y medio más haciendo todo lo que hacía, trabajar, viajar, hacer giras. Ya cae en la enfermedad, regresa a México y es cuando yo me convierto en su enfermero o en su papá. Cuando se fue tú tenías 28, 29 28 años, sí. 28 años. Y él además en el 85 cuando le diagnostican esta enfermedad, llevaba 5 años separado de ya Roberto Gómez, Bolaños y Claro. todo la parafernalia de hacer el Chavo del Ocho. Sí, sí. ¿Por qué él decide irse del Chavo del Ocho? La razón principal, y eso nos lo dijo mi papá, porque hay cosas que nos preguntan y no sabemos, pero mi papá cuando renuncia, que fue así, ¿cómo vas a renunciar ¿Cómo al así? O sea, programa que te está dando de comer, una mejor casa, un auto, lo demás, ¿no? Y la fama y el dinero? Sucede que para esas fechas Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa ya empezaban un romance, un noviazgo, Sí. que terminó en que se casaran, ¿no? Finalmente fueron esposos. Pero cuando Florinda ya tiene ese poder, por así llamarlo, que su jefe es su novio o su esposo, ella que quiso empezar a mover, como que dijéramos ahorita, ¿no? Vamos a pensar que el director nos dice, a ver, la tasa va a ir así, ¿no? El director. Y Florinda decía, no. Pues no, yo la mando tasa aquí. no va a ir así, va a ir así. Un ejemplo, ¿no? Por Sí, ejemplo. sí, claro. O, ¿sabes qué? Cosas bobas. Bobas, pero a veces ya ella quería dirigir. Y yo no niego su talento Sí. y que como mujer es creativa, hasta la fecha hizo muchas cosas. Pero ya que dirigiera a los actores, y mi papá ahí sí, que tú me decías, ¿qué le molesta a tu papá y qué lo hace enojar? Aunque no lo demostró, como cuando le daba sus cachetadas, nada se hacía coraje, ¿no? Eso a mi papá ya no le gustó. O
Sí. No le gustó que ya ahora fuera Florinda la que empezara a dirigir, producir, mandar. Y salió renunciando al trabajo con Roberto Gómez Pero Bolaños. se distanciaron al punto en que él salió, uno de los personajes centrales. Sí, claro. Pero fíjate que no se distanciaron porque siguieron teniendo Siguieron haciendo comunicación. su proyecto. Simplemente mi papá ya no estaba a gusto, ya no era feliz. Yo no sé ustedes que trabajan tanto detrás de cámaras como enfrente, por más que ganen dinero, por más que los expongan en los medios. No, yo estoy aquí por Flavio. Si no estás Yo feliz. estoy aquí por él. Ah, bueno. Si no estás feliz, aunque ganes lo que ganes, vas a renunciar o aguantarte, ¿no? Sí. Me aguanto, que Florinda me diga lo que me diga, yo voy a seguir ganando. Mi papá dijo, no, dijo, con permisito, dijo Monchito, y se fue a tomar un cafecito y renunció. Fue un impacto impresionante para todos. Pero no volvieron a ser pobres. Eso sí, claro. No, ¿Sí? No, ya no. Ah, no, pues tantos Pero años, yo quiero me imagino decirte que las algo, inversiones, claro. Muy buena pregunta, porque es de psicología inclusive. Aquí solo hacemos buenas Sí. preguntas. Excelente. Nosotros fuimos pobres, luego nuevos ricos, ¿no? Ok. Nuevos ricos. Y seguimos, pues, pasándola bien. Pasándola bien. Yo a nivel personal he tenido también, por cuestiones de trabajo, a veces limitante. Bajonazos, claro, como bajonazos. todos, Pero como ya vivimos esto, ya no afecta igual. Que alguien que nazca en un estatus de riqueza, de que todo lo tienes, y de repente no lo tengas, eso creo que les afecta mucho psicológicamente. Yo puedo vivir con y sin. Y eso nos lo enseñó. Porque sabes que sobrevives. Sí. La gente que nunca ha tenido la otra alternativa le da miedo Claro. que no va a sobrevivir. Pero Y ahorita, aprendes a- ahorita me entra la duda de si ustedes se encuentran los hijos de María Antonieta, los hijos de... se encuentran y tendrán hasta un grupo de WhatsApp ustedes. Los con- herederos del Chavo del Bueno, Ocho. yo tengo el teléfono de Gabriel Fernández, que es Ah, hijo de mira, María ¿viste? Antonieta. El de María Antonieta lo tengo, obviamente, nos hablamos. De Roberto Gómez Fernández lo tengo también. ¿Y Me han Florinda? apoyado mucho. El de Florinda no, es la única que no se ha dejado alcanzar. Distanciada. Sí, sí, sí. Todos los demás tengo mensajes, sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Más de una persona nos han dicho, oye, si se juntan todos los hijos y hacen como algo, ¿no? Un video, Ya que todos tienen además Existe. un podcast. Sí, sí, sí. Bueno, Pero ya tú tengo- estabas hablando, entonces, tú puedes vivir con o sin. Sí. Y La vida, o sea, la felicidad no depende de lo que tengas, sino de lo que eres y con quién estás. Esa es la lección que mi papá nos dejó. Si tienes, porque llegamos a tener champán y caviar, o un auto último modelo, no se te va a subir a la cabeza, ¿no? Porque sabes lo que te costó. Y mi papá lo disfrutó. Hay una anécdota, por cierto, para que vean quién era mi papá. Les dan un premio al mejor programa en México en los años 70, así como el Oscar, nivel, el Heraldo, al mejor programa de televisión de México. Pero eran unos, así como la alfombra roja, que tienes que ir de etiqueta, de smoking, de vestido hermoso. Y tu papá pareció así. No, espérate. Mi papá, cuando lee la invitación, etiqueta rigurosa, decidió no ir. Él no se iba a poner un traje con un moño aquí. él no se dejaba Él apretar. no, él así vivía. Y me mandó a mí, me rentó un smoking para poder ir a recoger el premio. Pero mi papá, todo ese glamour y todo la fama, siempre fue el mismo, antes, durante y después. Ay, pero a ti sí te gusta. Sí, sí, claro. Yo, si me invitan a una alfombra roja, yo voy a ir. Y pone el smoking y todo Claro. lo que manda. O sea, es que no es que sea malo, no es que Se sea sacó a malo. bailar a Silvia Pinal. Claro, ya. Ay, siento que se me está pegando un A poquito. la tigresa, que el A la acento tigre. mexicano. Hay un poco. Ay, sí, cómo no, güey. O ¿Cómo sea, no, güey? ¿Cómo no? de Sagún para Fíjate, mira qué buen ejemplo, ¿eh? Mira qué buen ejemplo. Yo oigo que la gente dice, es que el acento mexicano. ¿De qué me estás hablando? Es que me gusta el acento mexicano. ¿Cuál es? Así como yo no entiendo por qué la gente se emociona y llora por Don Ramón, yo no entiendo cuando me dice, ¿cuál acento mexicano? Yo ahora logro identificar, pero a mí me costó mucho trabajo identificar los acentos de los países. Ya, yo el de Colombia lo tengo bien, porque es mi acento favorito. Porque yo creo que el de Colombia es el más bien hablado español. Ah, bueno. Yo creo, yo considero y siempre he aprendido eso, que Ya. en Colombia es donde mejor español se habla. Excelente. Porque los otros acentos son muy raros. Y bueno, así fue Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés Castillo, así se llamaba mi papá en la vida real, su acta de nacimiento. Mira que si consiguen con permisito, dijo Monchito, pues no solamente van a tener estas historias que tuvimos aquí en Más Íntimo, además en tu casa aquí en Colombia, porque esta es tu casa, Sí, ¿no? gracias, ¿no? Esta es Mira. una de tus 7 casas que además le ha dejado esa herencia que tiene detrás de el gran Ramón Valdés. Pues van a adquirir no solamente este librito, sino
esas experiencias de vida que tiene el hijo de Don Ramón. Y estaremos pendientes la bioserie. Sí, ya el Esa 5 de estamos súper junio. pendientes. Pero además, ¿tú crees que puede haber un spin-off solamente de su vida, de Don Ramón? Porque sé que estás detrás de eso y tienes un proyecto por ahí. Ah, eso yo lo quiero hacer, sí. No ahora en este tiempo porque estamos enfocándonos en esta serie que va a ser estrenada por Max. Pero después tú dices claro. que si esa es un éxito... Sí, si a alguien le interesa hacer la vida de Don Ramón en... Mira, Flavia puede hacer de la bruja del 71. ¡Qué bandido! Bueno, mira bien cómo él me pone. Andrea la Noli bruja. es igual o más, o tú eres más guapa o menos guapa, no importa. Así pero vio. es más, claro. Y tiene ojos claros y se caracterizó como la bruja del 71 y le salió Y excelente. estaba el color de la bruja del 71. Está Solamente bien. Listo, por si hay eso. casting, avísame. La bruja va a tener un acento brasileño. Les voy a mostrar aquí a quién traigo en mí, A ver, Ay, qué lindo. a Don Ramón, que dice... mujeres. Algunas mujeres me llaman el Rorro. casa en Colombia ya tiene y por supuesto también en nuestros corazones, pues porque obviamente es esa herencia del gran Ramón Valdés. Gracias Sí. por estar aquí. No, Muchas gracias, gracias. Marco. Qué conversación Gracias, tan Flavia. deliciosa. Maravillosa. Y acuérdate, yo puedo ser la bruja. Sí. La bruja del 71. La bruja Está en la brasileña. lista. Excelente. Esteban Valdés, el hijo de Don Ramón del Chavo del Ocho, llega a este espacio para hablar más íntimo. Esto fue un programa más íntimo con Esteban Valdés, el hijo de Don Ramón del Chavo del Ocho.